Bueno, la semana pasada comenzamos una serie nueva de estudios, ya habiendo terminado la serie que se titulaba Crece, que hacía relación a las disciplinas espirituales como medios que Dios nos ha facilitado para poder ir creciendo en la vida de fe. La semana pasada comenzamos esta nueva serie donde vamos a ir hablando del tema principal de las Escrituras. Sin duda alguna, hay varios temas que permean la historia de la redención desde Génesis a Apocalipsis. Pero el tema que el mismo Señor Jesucristo dijo que hilvanaba toda la historia de la humanidad era su persona. Cristo dijo, de mí hablaron los profetas, de mí habló Moisés y de mí se habló en los salmos. Por tanto, eso implica que toda la escritura habla de Dios y en particular habla de la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad, que es el Señor Jesucristo. Ahora bien, tenemos que entender que dentro del Antiguo Testamento, antes de que el Señor Jesucristo naciera, evidentemente todavía no hay una noción clara de su persona. Sin embargo, la Escritura dice que efectivamente en el Antiguo Testamento se habla de Cristo, pero de diversas maneras. Y la semana pasada estuvimos haciendo alusión de algunas formas en las cuales se menciona a Cristo antes incluso que éste viniera al mundo. Recordemos, el apóstol Juan dice, comenzando su evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y esa alusión que el apóstol Juan está haciendo es la alusión al Señor Jesucristo, antes incluso de que viniera el momento de la encarnación. Él siempre estuvo presente. Él estaba presente cuando el Padre estaba formando las cosas. Recordemos en Génesis, dice, y dijo Dios sea la luz, y la luz fue. Y si entendemos que el Hijo es el verbo, la palabra de Dios, esa palabra que salió de la boca de Dios al momento de la creación hace una alusión directa a la segunda persona de la divinidad, que es el Hijo. Por tanto, siempre ha estado presente. Ahora bien, sin embargo, en muchas oportunidades la Escritura nos habla de Cristo de diversas maneras. Por ejemplo, por medio de las profecías. Todos nosotros estamos un poco familiarizados con ese concepto. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo nació, vino al mundo, llevó a cabo su ministerio, resucitó con poder y ascendió, se cumplieron muchas de aquellas profecías que estaban escritas de manera literal. Ahora bien, entendimos también la semana pasada, hicimos alusión a que más allá de las profecías, el cumplimiento de aquellas cosas que dijo Dios las vemos nosotros por medio de las promesas. Las promesas es algo más general que las profecías. Las profecías son puntos específicos. Esto, he aquí, Belén Éfrata, era la más pequeña entre las comarcas, de ti vendrá el Salvador. Ahí hay una alusión directa a Belén. Y efectivamente eso se cumplió al pie de la letra. De Belén vino el Señor Jesucristo. Él nació en Belén, la ciudad también donde nació David. Ahora, sin embargo, nosotros vemos otras palabras en la Biblia que hacen relación al Señor Jesucristo, pero que no son una alusión directa para que tuviera un fiel cumplimiento al pie de la letra. Por ejemplo, lo mencionamos la semana pasada, cuando dice el profeta Isaías que la Virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo, ¿cierto? ¿Ya? Y que ese hijo se iba a tener por nombre Emmanuel. Nosotros comentamos la semana pasada que Jesús no se llama Emmanuel. Entonces cualquiera podría decir, entonces no se cumplió ahí la profecía. No se cumplió la profecía literalmente en lo estricto de lo que estaba escrito, pero sí se cumplió plenamente en el sentido. Por eso lo vemos más allá de profecía, lo vemos como promesas. La promesa es que iba a nacer un niño y su nombre significaba Dios con nosotros. Y verdaderamente Jesucristo, cuando vino a este mundo, fue Dios con nosotros. O sea, esa promesa se cumplió, pero no de una manera literal. Aparte de las profecías y las promesas que nosotros vemos en la Escritura, es muy común ver a Cristo por medio de tipologías. Y la semana pasada explicamos un poco a qué se refería ese concepto de tipos o de tipología. Y vimos que hacía relación, el término tipo significa imprimir una marca, es como, lo expliqué, como un molde que después va a ser rellenado con lo original. Así vemos nosotros en la Escritura muchos tipos de Cristo, muchos moldes, cosas que prefiguraban lo que Cristo iba a venir a hacer. Por ejemplo, vimos la semana pasada
lo que dice Pablo en Romanos capítulo 15, que Cristo es el verdadero, o sea, que Adán es prefigura del verdadero hombre. El verdadero hombre es Cristo. O sea, Adán es una figura de lo que Cristo hizo. Y lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Cosas que se asemejaban a la imagen de Adán junto a la de Cristo, cosas que eran totalmente en contraste, eran distintas, haciendo una comparación entre lo que hizo Cristo y lo que hizo Adán. Bueno, esta mañana, hermanos míos, vamos a continuar con este pequeño recorrido del Antiguo Testamento, viendo en particular ciertas tipologías. Y esta mañana vamos a estar viendo cómo Abel y cómo Noé son tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Ustedes saben quién es Abel. Abel es Adán, ¿cierto? Se casa con Eva y tienen a un primogénito. Ese primogénito es Caín y posteriormente tienen a otro hijo y ese hijo es Abel. Los primeros hijos, los primeros descendientes mencionados en la Escritura son Adán y Eva. Y ahora la verdad es que hay cosas que son bastante curiosas ahí en la manifestación o la historia de Caín y Abel en particular. Pero nosotros nos vamos a enfocar esta mañana en cómo Abel es un símbolo, es un tipo, es algo, es una persona que hizo ciertas cosas que prefiguraban lo que Cristo iba a venir a hacer después con el tiempo. Ustedes saben que en la Escritura dice que Adán conoció a su mujer y dio a luz a Caín. Y dice después dio a luz a Abel. Ahora, hay muchos judíos y muchos estudiosos que piensan que es ciertamente Caín era mayor que Abel, pero que el mismo relato da la leve impresión de que eran hermanos mellizos. ¿Por qué? Porque constantemente la figura que se emplea para referirse, por ejemplo, a un nacimiento de alguien y el nacimiento después de otra persona, la Biblia lo explica de la siguiente forma. Adán conoció a su mujer y ésta concibió y dio a luz. ¿Ya? Sin embargo, después que el texto de Génesis dice que Eva concibió y dio a luz a Caín y después a Abel. Entonces, incluso es probable que estos hermanos hayan sido hasta gemelos, como es el caso por ejemplo, Esaú y Jacob, por ejemplo. De hecho, basta ver la historia en la Escritura, sobre todo en los primeros tiempos, y era común que se dieran estos casos de gemelos o mellizos, ¿ya? Ahora, probablemente es una posibilidad de que hayan sido hermanos gemelos o mellizos. Ahora bien, Abel es el segundo hijo de Adán y Eva. Pese a su breve aparición en el Antiguo Testamento, tanto el Señor como los escritores del Nuevo Testamento lo mencionan en varias oportunidades. Es el primer hombre en ser mirado con agrado por Dios después de la caída, pero a la vez es el primer hombre en ser asesinado en la historia bíblica. Entonces, en él se cumplen cosas bien simpáticas. Se habla, dentro del relato del Génesis, son muy pocos los versos que se cuenta la historia o lo que le ocurrió a Abel. Sin embargo, se menciona en la Escritura, a lo largo de la Escritura, más veces que el nombre de Caín. Por ejemplo, algo igual importante, porque pese a que no tuvo gran importancia en su historia, su trascendencia, su legado es mucho más grande y mucho más importante que lo que este hermano envidioso tuvo, Caín, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué significa Abel? ¿Qué significa el nombre Abel? Hay varias teorías al respecto. Algunos, por ejemplo, dicen que viene del acadio aplu, que significa hijo. Otros piensan que viene del siriaco jábolo, que significa pastor. Estas son especulaciones, como les digo. Pero lo más probable es que verdaderamente venga del hebreo. Recordemos que Adán y Eva no hablaban hebreo. A veces uno piensa que Adán y Eva hablaban hebreo, ¿no? Hablaban un idioma que después fue mutando con el tiempo. Recordemos que después de la Torre de Babel viene la confusión de los idiomas, pero antes hablaban todos un mismo idioma. Entonces, ese idioma que hablaban antes, no sabemos qué idioma era con precisión. Podemos tener ciertos atisbos de lo que podría haber sido, pero en realidad no sabemos. Y claramente no fue hebreo, pero probablemente venga del hebreo. Y en el hebreo, Abel deriva de Hebel, que significa hálito, vapor, soplo.
Y esto hace alusión al breve tiempo que estuvo vivo Caín, o sea, perdón, Abel. ¿Cierto? Él fue como un suspiro, apareció y se fue. De la misma manera. Por eso es que algunos creen que verdaderamente esta es el verdadero significado del nombre de Abel. Ahora, nosotros nos podíamos preguntar dentro de esta historia por qué razón, ¿cierto? Dios, cuando Abel y Caín se presentan y le dan un sacrificio, uno podría pensar, ¿por qué razón es que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, pero no el de Caín? Muchas preguntas se nos pueden hacer en ese sentido. Ahora, es importante notar que en el Antiguo Testamento, por lo menos el mismo relato de Génesis, no da ningún atisbo de información por cuál fue el motivo, ¿ya? O sea, por lo menos en el Génesis no se muestra la razón por la cual Dios prefirió el sacrificio de Abel por sobre el de Caín. Algunos estudiosos piensan que tenía relación al hecho de que había habido un mandato, que no aparece en la Escritura, pero los estudiosos lo presumen, que había habido un mandato de parte de Dios de hacer sacrificios, incluso antes que Dios los ordenara por medio de Moisés. Y si nosotros vemos la Escritura, en realidad algo de cierto tiene, puesto que nosotros vemos que cuando Noé se baja del arca, hace un sacrificio, Abraham hace sacrificios, y eso ocurre mucho antes que Noé. Entonces ya había una cultura de sacrificio. No sabemos con precisión si fue Dios quien la dio en un momento o bien la puso en la conciencia del ser humano. La verdad, desconocemos esa información. Lo cierto es que sabemos que Abel ofreció un sacrificio y ese sacrificio fue un corderito de lo mejor, de lo primero, dice el texto hebreo, de lo mejor, de lo primero que él había tenido, de los primeros frutos de esa crianza, porque él era pastor. Y Caín, él ofrece fruto del campo, de lo que él había trabajado. Algunos por ahí piensan, bueno, recordemos que capítulos anteriores Dios había maldecido la tierra. Quizá algunos creen que Dios no miró con agrado el fruto o la ofrenda de Caín por el hecho de haber dado algo de lo que estaba maldito. Sin embargo, nosotros vemos que posteriormente el mismo Dios le ordena a Moisés que den ofrendas sobre lo que cosechaban. Entonces tampoco tiene mucha alusión. Algunos piensan otras cosas, por ejemplo, y van y apuntan en realidad al corazón. Y esa es la interpretación que normalmente todos conocemos. El problema no fue lo que Caín ofreció ni lo que Abel ofreció, sino más bien el tema era el corazón con el cual cada uno de ellos ofreció. Probablemente Caín lo hizo a regañadientes, mientras que Abel lo hizo con un corazón sincero. O más bien, lo que es también probable es que el sacrificio de Abel era una prefigura del sacrificio del Señor Jesucristo. Y eso evidentemente era agradable para Dios. A diferencia del sacrificio que dio Caín, que era el fruto de su esfuerzo. Y ahí podemos también entender un poquito la tipología. Caín representa el esfuerzo, su trabajo, ¿cierto? Él trabajó la tierra, ¿cierto? Y eso dio fruto y él lo ofreció. Sus obras. Mientras que en el caso de Abel, él lo único que hizo fue cuidar aquello que Dios había provisto, que era ese corderito, que era el mejor. Y él lo sacrificó. Entonces vemos ahí algo que de alguna forma nos muestra que en realidad Abel no hizo mucho. Más bien era lo que Dios había provisto para entregarse sacrificios a sí mismo. Entonces, de esa forma son algunas teorías que tenemos por qué razón Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, pero no el de Caín. Pero la respuesta, si nosotros seguimos la alegoría fide, la alegoría de la fe, nosotros podemos entender, comprender lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos 11:4 como una razón válida por la cual Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y Hebreos 11:4 dice, escuche bien, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Entonces, lo que el autor de Hebreos nos dice es que en realidad, más allá de cualquier cosa que podríamos nosotros sacar como apreciación o conjetura,
¿Cuál fue la razón por la cual Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín? El escritor de Hebreos nos dice que en realidad era una cuestión de fe. O sea, Abel manifestó fe a la hora de haber ofrecido ese sacrificio. Eso es lo que podemos decir referente a ello. Ahora, el mismo Señor Jesucristo cita a Abel. Y él dice ahí cuando está hablando, está enseñando, y dice en Mateo capítulo 23, verso 35, así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Aquí está increpando a los religiosos de la época, a aquellos principales sacerdotes, a todas esas personas, él la está increpando. Y le dice, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Esta alusión que el Señor Jesucristo está haciendo ahí, podríamos decir nosotros que representa a todos los mártires que aparecen descritos en el Antiguo Testamento. Si nosotros entendemos que la Biblia hebrea comienza en Génesis, que para ellos es el Bereshit, y termina, no como la nuestro Antiguo Testamento termina en el profeta Malaquías. La Tanaj, la Biblia hebrea, termina en Segunda de Crónicas. Y precisamente el último mártir descrito en Segunda de Crónicas es Zacarías, hijo de Berequías. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá en realidad es que ustedes son culpables, ellos, los religiosos, ustedes son como sus padres, y tienen la misma culpa de aquellos que mataron desde el primer mártir hasta el último mártir. O sea, aquí el Señor Jesucristo está haciendo una alusión directa de que Abel fue el primer mártir por la fe. Fue el primer mártir por ser obediente a Cristo, por ser obediente a Dios, y a su testimonio. ¿Ok? Muy bien. También el apóstol Juan en su primera epístola dice lo siguiente y hace una alusión tanto a Caín como a Abel. Y dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 12, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces ya vemos que el Nuevo Testamento habla, en primer lugar, el mismo Señor Jesucristo, que Abel fue un mártir por la fe, El escritor de Hebreos dice que fue un hombre de fe, y ahora el apóstol Juan dice que sus obras eran justas. Entonces da buen testimonio de lo que fue Abel, y eso también nos asemeja a la imagen de Cristo. ¿Quién más que Cristo manifestó confianza en las promesas de su Padre? ¿Quién más que Cristo fue el primer y el más importante de todos los martirizados? ¿Quién más que Cristo es el hombre que tuvo obras justas? Y ahí vemos nosotros, ¿cierto? En la vida de Abel, en lo que él hizo, vemos una figura tipológica de lo que vino a ser posteriormente Cristo. Ahora vamos a ver de la misma manera que lo hicimos la semana pasada, ciertas comparaciones entre Abel y Cristo y cómo es que Abel es un tipo de Cristo, cómo hay cosas que él hizo o que se dicen de él que son una alusión directa a lo que Cristo iba a venir a cumplir de una manera perfecta después. Vemos ahí que Abel fue odiado por su hermano, ¿cierto? Eso está claro, todos conocemos la historia. Pero Cristo fue aborrecido por el mundo y despreciado por los suyos. Ahí vemos algo más. Si Abel fue aborrecido por su hermano, Cristo fue aborrecido por todos. Mucho más serio, mucho más severo ese aborrecimiento que nuestro Señor Jesucristo recibió. Abel fue muerto por envidia y vimos que el Señor Jesucristo fue entregado a la muerte por envidia. Los fariseos al ver, los escribas, los religiosos, los sacerdotes, los principales, al ver lo que él estaba haciendo, cómo movía al pueblo, cómo el pueblo le seguía y obedecía sus ordenanzas, ¿qué es lo que hace él? Ellos, por envidia, buscaban razón por la cual matarle. E incluso mandaron a llamar, ustedes lo saben bien, a testigos falsos para que acusaran injustamente al Señor Jesucristo. Lo otro, Abel fue vengado por Dios, ¿cierto? Vemos un castigo en Caín, una marca que lo iba a seguir donde quiera que él fuera porque iba a pasar que cualquiera que lo encontraba lo iba a matar, entonces Dios lo marca y esa señal no tan solo era de protección de Dios, sino también una señal acusatoria de que él había asesinado a su hermano. En cambio, Cristo es vengado en el juicio de Dios. Aquel que desprecia, aquel que rechaza al Hijo, se va a la condenación. Recordemos que es lo que dice el apóstol Juan. La causa de la condenación es que
La luz vino y el mundo prefirió las tinieblas. Esa es la causa de la condenación. Haber rechazado a Cristo. Abel fue rechazado por su hermano. Cristo es rechazado también por muchos. Abel ofreció un sacrificio decretado divinamente, ¿ya? Y esto tenía que ver en qué tiempo lo iba a dar, en qué lugar lo iba a dar y de qué manera lo iba a dar. Eso fue descrito por Dios. Dios lo instauró e instintivamente vemos que Abel lo efectúa, lo lleva a cabo. Cristo mismo fue un sacrificio decretado divinamente. Dios determinó el tiempo en que Jesús naciera y que Jesús muriera. Recordemos que llegó un momento en el cual Jesucristo va a un lugar que es Nazaret, su propia tierra. Él comienza a predicar, la gente como que ya lo quieren, en una primera instancia lo quieren hacer rey, pero en un momento determinado él dice ciertas cosas y lo querían matar. Pero dice que estaban a punto de despeñarlo, pero que él pasó entre medio de todos y no pudieron matarlo. ¿Por qué no pudieron matarlo? Porque no era su tiempo. No era su tiempo. Jesucristo sabía, él dice, yo tengo potestad sobre mi vida. Tengo potestad sobre mi vida para darla y para volverla a tomar. Él estaba determinado en un tiempo específico a morir y ese tiempo era la Pascua. Y en ese momento, cuando llegó el momento, esto ocurrió. Entonces ahí vemos eso. El tiempo estaba determinado, el lugar estaba determinado y el modo estaba determinado. El derramamiento de sangre de la crucifixión. Los persas no tenían idea de que la crucifixión que inventaron finalmente era el medio que Dios iba a utilizar para poder glorificar su nombre y darle salvación a las personas por medio de ese símbolo que el día de hoy para nosotros es de victoria, pero que en aquel entonces era un símbolo tan vergonzoso y tan cruento como lo era la cruz. Vemos que Abel ofreció un sacrificio sin defecto, mientras que el mismo Cristo era un sacrificio perfecto, sin mancha. También vemos que el sacrificio de Abel fue acepto a Dios y Cristo fue un sacrificio acepto también al mismísimo Dios. Abel ofreció un sacrificio suficiente pero temporal, mientras que Cristo ofreció un sacrificio suficiente y eterno. Y ahí nosotros, hermanos míos, vemos cómo es que en la vida de Abel, en ciertas cosas que él hace, ciertas cosas que se dicen de él, nos prefiguran a nosotros lo que Cristo iba a venir a cumplir de una manera perfecta. Les vuelvo a repetir lo que les dije la semana pasada. Esto no quiere decir que los relatos históricos, por ejemplo, de Adán y de Abel, sean falsos. No, de ninguna manera. Son genuinos, son verdaderos. Ya ocurrieron. Pero ciertas cosas que le pasaron a estas personas fueron avisos de lo que se iba a cumplir o lo que se iba a dar de una manera perfecta en el Señor Jesucristo. Y de esa manera vemos nosotros en Abel cómo desde este primer mártir vemos cómo es que la Escritura nos apunta una vez más a Jesucristo, a lo que Él iba a desarrollar, a lo que Él iba a hacer en su sacrificio maravilloso realizado una vez y para siempre por nosotros. Bueno, Dios mediante, la próxima semana vamos a ver cómo es que Noé es un tipo también de Cristo y cada vez, cada persona y cada hecho nos va llenando más de información, señalando y apuntando a lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Por eso les digo, la tipología muchas veces por algunas personas ha sido como un poco cuestionada, porque la confunden con la alegorización. Y la alegorización es distinta a la tipología. La tipología no lo que hace es utilizar la historia y también las palabras de ciertos hombres y darle una interpretación, o no una interpretación, sino más bien ver una luz de Cristo ahí. Mientras que la alegorización es utilizar algo para darle un significado totalmente distinto al original. Entonces, es así como muchas personas que alegorizan hacen que pierda totalmente el verdadero sentido que la Escritura tenía. La tipología no es la alegorización. No es alegorización, es distinto. Es ver, interpretar en primer lugar qué significó eso en su contexto, en ese momento, ¿cierto? Con las personas que aparecen descritas ahí, pero aparte, cómo eso nos da una luz sobre lo que Cristo iba a venir a hacer de una manera tipológica. Esa es la gran diferencia, ¿ya?
Nosotros no estamos alegorizando cuando hablamos de esto. Nosotros estamos haciendo una interpretación hermenéutica de una manera tipológica. Entonces, Dios mediante, la próxima semana entonces vamos a estar revisando cómo Noé es un tipo de Cristo también. Cómo su vida, su obra, lo que hizo y lo que no hizo, también nos muestran y nos llevan hacia Cristo. Eso sería, hermanos míos, el estudio de hoy.